Muy buenas tardes para todos. Rutas de Luz inicia su actividad este sábado. Para ello, entonces, nuestra hermana Hermila Rojas nos va a hacer la oración de inicio. Gracias. Muchas gracias, Humbertico. Y a todos muy buenas tardes. Nos disponemos, cerramos nuestros ojos, abrimos nuestro corazón y nuestra mente para comunicarnos con la espiritualidad superior, para llevar nuestra plegaria hacia los pies de nuestro eterno Padre y ahí agradecerle por la vida que nos ha concedido hasta el momento, por esta oportunidad maravillosa que nos ha regalado de encontrarnos el día de hoy reunidos en nombre de nuestro Señor Jesús para celebrar una vez más los trabajos del día sábado a las 4 de la tarde. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad bendita, por todas estas enseñanzas, por la belleza de la creación infinita. Agradecemos a nuestro Padre Dios por toda esa belleza de la creación, por las flores, por los jardines, por todos esos perfumes que se elevan hacia el Creador agradeciendo la oportunidad, por el aire que podemos respirar, por cada gota de agua que riega nuestra naturaleza, por cada rayo de sol que disipa las tinieblas de este planeta de la Tierra y que con sus rayos luminosos viene a darnos gran parte del alimento con el cual nosotros nos alimentamos sin darnos cuenta. Gracias, amado Dios, Padre misericordioso, por todas estas bendiciones. Hoy queremos colocar en tu bendito regazo a este planeta de la Tierra. Este momento difícil por el cual está atravesando nuestra Madre Tierra, las dificultades por la pandemia. Hoy queremos orar por todos nuestros hermanos que están enfermos y necesitados, especialmente por nuestros hermanos que se han lanzado a las calles para incendiarlo todo, para arruinarlo todo. Oramos por estos corazones aún que no han despertado para las realidades de la vida eterna. Te clamamos, Señor, por todos los pueblos que sufren la inclemencia de la ignorancia, la inclemencia de nuestra inferioridad espiritual y también la inclemencia del tiempo, Señor, de los climas. Oramos por cada uno de nosotros los que estamos envueltos en armonías luminosas para que nuestro hermano nos pueda dar sus enseñanzas. Nuestro querido hermano Ariza, que sea bañado de luz y de muchas bendiciones en la tarde de hoy, para que su esclarecimiento llegue a cada uno de nosotros como esa luz radiante para nuestro nuevo despertar de conciencia. Gracias, amado Dios, por todas estas bendiciones y que se haga, Señor, su santa voluntad y no la nuestra.
Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Elvira. Para esta tarde tenemos como tema hacer el frente al cáncer bajo la visión espírita. Nuestro presentador es el doctor José Eduardo Ariza Guerra, quien es médico de profesión, miembro de la Asociación Espírita Caminos de Amor Becerra de Meneses de Neiva, sigla ACECABEN, coordinador del Departamento Doctrinario de ACECABEN, fiscal de la Federación Espírita del Sur, colombiano, FEDESUR, presidente de la Fundación Casa de la Esperanza de Neiva. Antes de darle la palabra al doctor José Eduardo Ariza, les recomiendo tener los micrófonos apagados. Si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, enviarla por el chat. Teniendo ya presente entonces esos puntos, le damos la palabra al doctor José Eduardo Ariza para continuar con la conferencia ¿Cómo hacer frente al cáncer bajo la visión espírita? Gracias. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias a todos los compañeros que se encuentran esta noche o esta tarde aquí con nosotros. Agradecerle a este Centro Espírita Rutas de Luz de Bogotá, a la familia Telles, a nuestro amigo Germán y su señora María, por esta invitación que me han realizado esta noche. Voy a compartirles mi pantalla. Bueno, ¿me escuchan ahí bien o no? Muy bien, doctor. Bueno, listo. Muchas gracias. Esta actividad, esta tarde, voy a dividirla en dos partes. La primera de ellas voy a hablar, ¿no?, con respecto a lo que en sí nos enseña o lo que nos dice la ciencia acerca del cáncer. Lo otro con el aspecto, con la visión del espiritismo. Y por último, traje una invitada, una amiga de corazón que desde hace más o menos un año, unos meses, un poco más, viene con una enfermedad de estas, ¿no? Y pues pienso yo que la práctica nos ayudará a muchos de nosotros a tener esta experiencia para comentar, ¿no?, o para que le hagan preguntas a esta persona. Es una amiga que conoce el espiritismo, pero está enfrentada a esta prueba. Entonces, esta tarde vamos a hablar de cómo hacer frente al cáncer bajo la visión que nos enseña el espiritismo. Aquí vemos nosotros un cuadro maravilloso que es de Picasso. Fue el cuadro apenas en sus inicios de dibujante para poder ingresar a la Academia de Bellas Artes. Picasso en este cuadro nos refleja dos perspectivas de la vida frente a la enfermedad. Una mujer que padece en una cama y vemos cómo se enfrentan dos posiciones en ese entonces. Uno por el lado desde el punto de vista religioso, filantrópico, ayudando o colaborando, ¿no?, bajo esa visión de la caridad, tal vez para salvar su alma o para contribuir al mundo. Y por la otra parte, observamos al médico que, de acuerdo a sus conocimientos de la enfermedad del ser humano, empezaba apenas en ese trabajo de elaborar esta ciencia que ayuda al cuerpo. Una obra que se llama Amor y Caridad. Esto nos refleja a nosotros que en muchas de nuestras circunstancias de la vida nos vamos a ver enfrentados a las enfermedades. Y las enfermedades, como las define la Organización Mundial de la Salud, son cualquier alteración o desviación de nuestro estado normal, de nuestro estado fisiológico, no solo en una o en varias partes de nuestro cuerpo, por causas que pueden ser desconocidas o generalmente son conocidas y que se expresan a través de síntomas, o sea, lo que nosotros decimos que tenemos, o los signos, que es lo que el médico o las otras personas pueden evidenciar bajo su observación. Y esa enfermedad, como nos dice la Organización Mundial de la Salud, puede ser más o menos previsible. Comprendiendo entonces, y cualquier alteración fisiológica que se da en nuestro cuerpo, una alteración normal, eso es una enfermedad. Pero ¿qué pasa con el cáncer?
El cáncer es una enfermedad que está vinculada a esa parte que es esencial, o más bien la unidad estructural y funcional del cuerpo humano, que es la célula. Las células se agrupan, como nos enseña la medicina, se agrupan unas con otras y forman tejidos. Los tejidos ya son especializaciones de esas células para producir ciertas funciones. Esos tejidos, al agruparse, nos van a formar lo que nosotros conocemos como órganos. Y los órganos también se juntan, se reúnen y forman los aparatos. Y los aparatos, al unirse también en esa sincronía que se da en el momento que se va dando esa nueva gestación allí, un nuevo embarazo para producir un nuevo cuerpo, a ese espíritu que es inmortal, entonces allí, en esa sincronía, esos aparatos se juntan, se unen y forman los sistemas. Y los sistemas componen lo que nosotros vemos aquí como nuestro cuerpo humano. Entonces, ¿qué es el cáncer frente a esa gran máquina maravillosa de la evolución, que es dentro de esa evolución biológica lo más grande que Dios nos ha dado a todos nosotros, el cuerpo humano? Entonces, esas células que se encuentran allí, que deben cumplir un proceso, un tiempo determinado, dependiendo del lugar donde se encuentran. Unas tienen más tiempo de duración, otras duran menos. Pero en ese momento, una de ellas, a través de múltiples procesos, de muchas alteraciones que se pueden dar allí, una de ellas empieza a no producir su muerte, la apoptosis, como se conoce en la biología. Esa muerte celular que no ocurre con esa celulita, la lleva a que continúa dividiéndose y dividiéndose hasta que forma algo que nosotros podemos notar en nuestro cuerpo, que se llaman los tumores. Los tumores no todos son siempre malos, hay tumores buenos, la gran mayoría de ellos. Quien nos determina si ese tumor es bueno o malo es tomar de allí una partecita, llevarla al microscopio y un médico especialista en patología nos va a decir si esa célula está correcta o está en una unidad allí que está alterada. Y entonces allí es cuando nos dan ese diagnóstico de que tenemos un cáncer. No todos los cánceres forman tumores. Por ejemplo, los cánceres que están asociados a nuestras células sanguíneas no lo forman, sino que allí se da es una división de esas células que lleva a esas alteraciones que se ven a través de los exámenes de sangre, ¿no? Entonces, no todo cáncer nos lleva a pensar en tumor. Pero cuando nosotros vemos esta enfermedad allí, desde lo más simple, que es un desorden orgánico o un desorden en la estructura celular de nuestro organismo, que puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. Eso es el cáncer, aquella unidad estructural y funcional de todos nosotros que tenemos en el cuerpo físico se desordena y empieza en un crecimiento acelerado, en un crecimiento irregular, en un crecimiento desordenado y empieza a llevar al cuerpo físico ¿a qué? A que aparezca este tipo de enfermedad que se llama el cáncer. Pero cuando nosotros vemos la definición que la misma Organización Mundial de la Salud nos da acerca de lo que es la salud, diciéndonos que es un estado completo de bienestar físico, psíquico y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Eso nos lleva a varios interrogantes. Uno, que a pesar de que podemos tener una alteración de nuestro cuerpo físico, o sea, presentamos una enfermedad, eso no quiere decir que nosotros tengamos o no tengamos salud. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud que si yo me siento completo en mi cuerpo físico, en mi estado mental y en mi estado social, si no me siento completo allí, me puedo decir que estoy enfermo. Por lo tanto, entonces a veces el ser humano, sabiendo que no solamente un cuerpo, sino que somos un alma, somos un espíritu, teniendo una experiencia nueva a través de una nueva reencarnación en este mundo corporal, vamos a encontrar muchas interpretaciones frente a esa enfermedad que puede estar aquí presentándose.
Hay personas con enfermedades muy graves, pero que se sienten saludables, no sienten que tienen la enfermedad, llevándonos a comprender que el espíritu se manifiesta allí, mientras que hay otros que podemos tener un pequeño pinchazo en un dedito y sentimos que nos vamos a morir, que se nos acabó la existencia. Esto es bien importante comprenderlo, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a correlacionar muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor y nos van a ayudar a entender que la salud no solamente es tener una enfermedad, sino es más bien cómo nosotros vemos esa enfermedad, cómo nosotros afrontamos esa enfermedad. Por lo tanto, ¿qué sucede con el cáncer, no? Cuando alguien le dice, tú tienes un cáncer, cuando tú vas donde el médico y el médico te hace todas las pruebas y te diagnostica un cáncer, cáncer es sinónimo ¿de qué? De muerte para la gran mayoría de personas. Tal vez por eso vemos esa enfermedad como algo muy grave. Claro que lo es, porque generalmente es causa ¿de qué? De dolores físicos crueles. ¿De qué? De cambio en nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo físico se va a alterar, su estructura va a cambiar. También van a haber cambios sociales, ¿cierto? De aquellas personas que nos relacionábamos, porque vamos a empezar a tener un periodo de aislamiento. Van a haber cambios laborales, van a haber cambios familiares, porque muchas veces cuando estas personas se encuentran frente a esta enfermedad, su familia a veces los abandona, se quedan solos o simplemente también la familia se enferma con el paciente. O sea, vemos que son muchos los cambios cuando nosotros enfrentamos un diagnóstico de esos. Pero quería traer esta foto aquí porque cuando en la época del Maestro Jesús a alguien le decía que tenía lepra, era igual a muerte, igual a aislamiento. Se salían de la sociedad, lo mismo que sucede hoy con el cáncer para muchos, ¿cierto? En ese tiempo era la lepra, la que aislaba a los seres humanos o los hacía perder para el mundo y los llevaba a un aislamiento donde terminaban sus últimos días de existencia, mientras esa enfermedad iba acabando su cuerpo. Hoy en día la lepra es curable, por lo tanto un diagnóstico de lepra pues ya no es sinónimo de muerte. Hace poco tiempo también sucedía lo mismo con aquellos pacientes que se infectaban con el VIH, con el virus de la inmunodeficiencia humana. Esas personas eran sinónimo ¿de qué? De muerte. Hoy en día ya no. Hoy en día sabemos que un paciente con VIH puede morirse de todo menos del VIH, siempre y cuando cumpla los tratamientos propuestos. Pero frente al cáncer, que es una enfermedad muy nueva, o sea, nueva en el sentido de la ciencia médica, de todos sus tratamientos que se van haciendo, que se van dando, pues tienen muchas tasas o altas tasas de mortalidad, de deformidad, de secuelas. Por lo tanto, por eso nos lleva tal vez a reflexionar frente a esas enfermedades. Cuando nosotros analizamos las enfermedades, cómo el ser humano va encontrando las estrategias, las herramientas para curar el cuerpo físico, si el espíritu se encuentra enfermo, ya no manifestará su imperfección a través de esa enfermedad cruel, sino que aparecerá otra nueva. Porque comprendiendo nosotros con el espiritismo que quien está enfermo es el espíritu, que el espíritu es el que tiene las imperfecciones morales, por lo tanto, es quien necesita el tratamiento. Lo que pasa es que en estas enfermedades físicas, generalmente vemos que esas imperfecciones se exteriorizan o se manifiestan pues a través del cuerpo físico. Por lo tanto, entonces, hoy en día cuando alguien padece de cáncer es como si tuviera lepra en la antigüedad o hace unos 30, 40 años le hubiéramos diagnosticado un VIH, sinónimo de muerte, de aislamiento, de todos los cambios que se pueden presentar frente a esas relaciones que nosotros vemos allí. Entonces, nos dicen los espíritus aquí en esta pregunta maravillosa, que nos va a llevar a nosotros a comprender aquí en la 413, cuando estudiamos los estados de emancipación del alma, que cuando nosotros estamos aquí en el mundo corporal y estamos en el dormir, nuestra alma pareciera que tuviera una vida diferente, porque pareciera que tuviera una existencia simultánea, porque una vez es cuando estamos aquí en vigilia, aquí como estábamos nosotros, viéndonos, escuchándonos,
relacionándonos. Y otra es cuando entramos allá en el entorpecimiento de nuestros sentidos y entramos en emancipación. Entonces dice allí Allan Kardec, pareciera que tuviéramos dos vidas, ¿no? Porque es una como si estuviéramos aquí con el cuerpo y otra cuando estuviéramos allá solamente con el perispíritu. Y los espíritus claramente nos dicen que no, que en ese estado de emancipación la vida del cuerpo cede paso a la vida del alma. Por lo tanto, no se trata de dos existencias, sino más bien dos fases de una misma existencia, porque nosotros no vivimos doblemente. Esto es bien importante comprenderlo porque muchas personas, aún conocedoras del espiritismo, pensamos que la verdadera vida es la vida en el mundo de los espíritus. Y aquí Allan Kardec, a través de esta pregunta, nos hace conscientes de qué, o nos hace comprender de qué, de que la verdadera vida es la vida del espíritu. No importa en qué mundo se encuentre, si está en el mundo espírita o está en el mundo corporal. Lo importante es comprender eso, que la verdadera vida es la verdadera del espíritu, o sea, la mía, porque nosotros no somos un cuerpo físico, no somos un perispíritu, ese vínculo que nos une al espíritu y al cuerpo. Nosotros somos un alma que está en proceso de ¿qué? Vía de progreso, de un progreso intelectual y posteriormente de un progreso moral. Entonces, comprendiendo en este primer aspecto que nos enseña el espiritismo, que debemos tener siempre en nuestro pensamiento es: mi vida es la vida del espíritu, porque tengo una sola vida, mas tengo todas las existencias necesarias que necesite para alcanzar ese progreso que los espíritus nos enseñan hasta cuando llegamos espíritus puros. Por lo tanto, entonces, estando aquí en el mundo corporal, es eso, ¿no? Simplemente que estamos aquí en vigilia, donde interactuamos con nuestro cuerpo físico, pero también podemos emanciparnos. Como emancipados, podemos entrar en relación con la vida o con el mundo espírita o de los espíritus y relacionarnos con todos ellos. Entonces, teniendo en cuenta ese primer aspecto, comprendiendo que nuestra verdadera vida es la vida del espíritu, no la vida en el mundo espírita, sino yo como espíritu, debo comprender que no importa en qué mundo me encuentre, lo importante es que estoy allí bajo un aprendizaje. Entonces, ¿qué nos enseña el espiritismo frente a las enfermedades? Que es lo que estamos analizando esta tarde aquí, frente al cáncer específicamente. Nos dicen los espíritus que las enfermedades son parte de las pruebas y desde las vicisitudes de la vida terrenal. O sea, nosotros como espíritu, al encontrarnos enfermos en el mundo de los espíritus por nuestras imperfecciones morales que tenemos, solicitamos a Dios una nueva encarnación. Y a través de esa nueva reencarnación elegimos dentro de ese género de pruebas, una de ellas, estas enfermedades. Porque nos dice aquí en el Evangelio que son inherentes a nuestra densa naturaleza material y a la inferioridad del mundo que habitamos. Cuando hablamos de la naturaleza material, tiene que ver con aquellos vicios, con aquellos defectos, como el egoísmo, el orgullo, la envidia, la codicia. Todas estas imperfecciones o pasiones que tenemos como espíritu. Eso es lo que nos hace ser materialista. Allí es que manifestamos nuestra densa naturaleza material a través de cada uno de estos vicios. Y a la inferioridad del mundo que habitamos. La tierra, como nos enseñan los espíritus, nos dicen que la tierra se asemeja ¿a qué? A una escuela. ¿Quiénes van a una escuela? Aquel que necesita aprender. Nos dice que la tierra se asemeja a un hospital. ¿Quién acude a un hospital? Aquel que se siente enfermo. Nos dicen que la tierra se asemeja a una cárcel. ¿Quién va a una cárcel? Aquel que ha cometido un crimen y que necesita ¿qué? Pagar ante la ley de los hombres esa pena impuesta. Entonces, comprendiendo que nuestro mundo, nuestro planeta Tierra es eso, donde tenemos una inferioridad, lo vemos por todo momento en las noticias y donde podamos encontrarlo, entonces sabemos que si estamos en este mundo, todavía estamos en aprendizaje, en un aprendizaje para el progreso de nuestro espíritu. Pero también nos dice
que las pasiones y los excesos de toda clase siembran en nosotros gérmenes malsanos, muchas veces hereditarios. Entonces, si yo no aprovecho esta existencia para poder identificar mis imperfecciones que tengo como espíritu y poder corregirlas, lo que yo estoy dando es paso a cada una de esas pasiones y por lo tanto a esos excesos de toda clase que me van a continuar enfermando como espíritu. Y si no logro vencer esa imperfección en esta existencia, pues en la próxima existencia o en la siguiente, pues seguiré exteriorizando o manifestando esa imperfección que tengo como espíritu. Entonces vemos aquí que muchas veces ese cáncer, que es el tema que estamos mirando, a veces nosotros como espíritu lo podemos solicitar. ¿Para qué? Para ajustarnos ante la ley de Dios. ¿Cuándo se ve eso? Por ejemplo, en los cánceres que vemos nosotros en los niños que no han cometido ni bien ni mal y aparecen con una enfermedad, especialmente aquellos que nacen casi con esa enfermedad. Lo solicitamos como espíritu para ese adelantamiento. Pero también los excesos y las pasiones también nos llevan a presentar este tipo de enfermedad, porque muchas veces dentro de nuestra existencia corporal no somos o no reparamos y no colocamos límites a cada uno de esos excesos. Entonces nos sometemos a aquellos factores de riesgos que están asociados al cáncer, especialmente casi siempre son 2 o 3, ¿no? Por ejemplo, el exponerse o el utilizar el tabaquismo nos lleva casi como a unos 30 tipos de cáncer que podemos presentar. Entonces podíamos decir que no teníamos el cáncer, pero a través de esas pasiones y del exceso de esa utilización de algo que estaba mal, de un vicio, podemos llevar ¿a qué? A que nuestro cuerpo físico manifieste una enfermedad de esa. Y así podríamos analizar muchas otras clases. Por ejemplo, la alimentación, aquellas dietas ricas en grasas saturadas, como son las carnes rojas, aquellos alimentos que tienen conservas, ¿no? Para poder tenerlos durante mucho tiempo, también son factores asociados a cáncer. Pero nosotros sabemos que, como lo dice aquí, es las pasiones y los excesos de toda clase. Porque a veces nos vamos a los extremos y entonces vemos aquello que Dios dejó en este mundo como algo malo. Y lo que nos están llevando los espíritus a través de esta comprensión, diciéndonos que una enfermedad como el cáncer hace parte de las pruebas y de las vicisitudes que podemos tener en este mundo corporal, nos tiene que llevar a mantener ¿qué? Un equilibrio, porque Jesús nos enseñaba que no era malo lo que entraba por la boca, sino lo que salía de ella. Por lo tanto, entonces nosotros vemos aquí que cuando nos enfrentamos a un tipo de esta enfermedad, a un cáncer, tenemos que recurrir, ¿cierto?, a aquellos médicos que hacen parte de sus especialidades para poder ayudarnos a curar ese cuerpo físico. Pero nos enseña aquí Allan Kardec, cuando hace allá la introducción del Evangelio según el Espiritismo, que la mayoría de los médicos fracasamos en la mayor parte de las enfermedades. ¿Y es por qué? Porque los médicos solamente vemos el cuerpo físico, solamente vemos ese instrumento, ese es el que nos interesa, porque tenemos una visión desde el punto de vista materialista, porque no consideramos nada más allá de la materia. Por lo tanto, todo nuestro enfoque es hacia eso, hacia el cuerpo físico. Y entonces, cuando nos enfocamos solamente al cuerpo físico, se nos olvida que es que somos un espíritu y que el cuerpo físico solamente es un instrumento que tenemos para este mundo corporal. Entonces, cuando yo conozco el espiritismo, como nos sucede a muchos de nosotros, y me encuentro frente a una enfermedad como estas, como el cáncer o a las demás enfermedades, yo sé que mi médico no sabe eso, pero yo sí sé. Él se dedicará a cuidar ¿qué? El cuerpo, porque es lo que él sabe. Brindará los tratamientos, las cirugías, las terapéuticas, las terapias, todas enfocadas desde ese punto de vista material. Entonces, ¿a quién le corresponde cuidar al espíritu? Pues a mí, que soy el que lo conozco, porque yo sé que soy un alma y que si me apareció un cáncer o cualquier otra enfermedad, sé que yo estoy enfermo como espíritu y que mi espíritu me está llamando, me está pidiendo, me está mostrando una alerta diciéndome, oiga, aquí en el cuerpo hay una manifestación.
Mira dentro de ti, busca qué fue lo que llevó a causar esas enfermedades, o aquí en esta que estamos mirando, el cáncer. Entonces me lleva a esa reflexión, y cuando yo empiezo a hacer todo ese tratamiento, entonces yo voy a mirar cómo el médico, apoyado en la ciencia y en los buenos espíritus que sé que le acompañan, yo haré mi parte como conocedor del espiritismo para comprender, como miramos la diapositiva anterior, que el cáncer no es una maldición, no es un castigo divino, sino que es la herramienta que Dios me brindó o me dio la oportunidad. ¿Para qué? Para poder sanar mi alma, que es la que se encuentra enferma. Cuando los médicos conozcan esto, cuando conozcan que no solamente somos un cuerpo, sino que somos un espíritu, que tenemos un cuerpo físico, muchos de los tratamientos que hoy en día se utilizan cambiarán. Pero para eso todavía falta mucho, mucho en nuestro planeta Tierra. Entonces, Allan Kardec nos dice en el Evangelio según el Espiritismo, una lectura de un espíritu amigo. Es un tema hermosísimo que lo encontramos aquí en el capítulo 8, en el ítem 7, y se llama la paciencia. Y nos dice que el dolor es una bendición que Dios envía a sus elegidos. Por tanto, no te aflijas cuando sufres, sino lo contrario, bendecí a Dios Todopoderoso, que te ha señalado con el dolor aquí en este mundo para la gloria en el cielo. No sé si ustedes alguna vez han hecho el ejercicio cuando tienen a alguien al frente que tiene un padecimiento, que tiene una enfermedad, y les puede mostrar este párrafo. ¿Qué diría la gente? Muchas veces yo lo he utilizado con los pacientes, pero más con aquellos pues, que ya tienen un cierto vínculo afectivo con uno, y mucha gente le dice a uno que uno está enfermo. ¿Cómo se le ocurre decir que hay que darle gracias a Dios por ese dolor? Eso no se le cabe en la cabeza a cualquiera, y me dice, y menos a usted, doctor, ¿cómo usted me va a decir una cosa de esas? ¿Por qué? Porque nuestra visión es desde el punto de vista materialista, porque pensamos que el dolor es un castigo, y sabemos lo que nos enseña el espiritismo allá cuando estudiamos el ensayo teórico de las sensaciones de los espíritus. Nos dice que el dolor es una percepción que tiene el espíritu frente a un acontecimiento al cual se está enfrentando. Porque cuando nosotros miramos el dolor no en todos los seres humanos es igual. No existe un instrumento que pueda medir el dolor. Por ejemplo, hay personas sometidas a cirugías muy dolorosas que no sienten nada, mientras hay otros que están aplicándole una inyección y pareciera que fueran a morir. ¿Por qué? Porque es esa percepción que yo tengo como espíritu frente al dolor. Entonces, ya conociendo el espiritismo, sabiendo que esa percepción es del alma, del espíritu, entonces cuando yo me enfrento a una enfermedad de esta, yo sé que voy a aprender a qué, a educar al espíritu para poder manejar esa percepción frente a esa situación que estoy viviendo. Y por el contrario, como nos dice allí, en lugar de irnos en contra de Dios, diciéndole que nos está castigando, que es un culpable, que es que eso fue por un pecado que nos hizo, que hice yo, que hicieron otros de mi familia, voy a agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque me ha permitido en esta existencia, a través de este dolor, de este sufrimiento, de esta enfermedad, poder darme cuenta que mi alma se encuentra con imperfecciones, imperfecciones de tipo moral, y que si no las trato adecuadamente, pues voy a seguir enfermándome toda mi existencia. Entonces, aquí, muchos de nosotros, ustedes hagan el ejercicio con las personas y verán que todo el mundo, cuando uno le dice que el dolor es una bendición, todo el mundo piensa lo contrario. El que empieza comprendiendo esto, empieza a ver su enfermedad de una manera diferente, porque sabe que lo que está allí expresándose en ese cuerpo físico o manifestándose es la imperfección del alma, que es la que necesitamos curar, es la que necesitamos erradicar. Porque si sanamos el cuerpo y no sanamos al alma, la enfermedad aparecerá por otra parte. ¿Por qué? Porque el espíritu no
ha erradicado la causa de esa manifestación como esa enfermedad. También nos dice allí este espíritu amigo que la vida es difícil. Claro que él lo sabe. ¿Por qué? Pues porque ha estado acá con nosotros. Nos está diciendo que es bien difícil. Está hecha de 1000 pequeñeces que son pinchazos y acaban por causarnos dolores. Pero hay que mirar los deberes que se nos imponen, los consuelos y las compensaciones que tenemos por otro lado, y entonces veremos que las bendiciones son más numerosas que los dolores. Y a veces nos pasa a todos nosotros en ese sentido, que muchas veces nosotros, cuando empezamos frente a una enfermedad de esa, pensamos que el único que sufre es uno, que el único que siente el dolor es uno, y nos olvidamos de ver todos los que están a nuestro alrededor. Nos olvidamos de los hijos, del esposo, de los hermanos, de la familia, que está allí pendiente de nosotros para ayudarnos. Pero como nosotros estamos ciegos porque pensamos que yo soy el único que está sintiendo eso, se nos olvida todas aquellas cosas que ellos hacen. Nos dice aquí el espíritu amigo que si nosotros no fuéramos tan egoístas de solo pensar en eso, de no solo expresar nuestro sentimiento de dolor, nos daríamos cuenta que los consuelos y las compensaciones que están a nuestro alrededor son mucho más grandes. Por ejemplo, con respecto al cáncer, un paciente con cáncer tiene privilegios dentro de nuestro sistema de salud. Lo que los que han padecido lo saben. Sus unidades donde son tratados son diferentes a los demás enfermos. Tienen cuartos para ellos mismos. Y las personas que trabajan allí son personas que tienen una vocación de servicio mucho más grande, porque allí saben que están andando con personas, como les decía al comienzo, que casi es sinónimo de muerte. Por lo tanto, estas personas tratan a cada uno de estos pacientes de manera diferente. Sus tratamientos son mucho más costosos que los tratamientos de los demás pacientes. Por lo tanto, si a mí me están haciendo un tratamiento de eso, como lo dice aquí, tengo que darle gracias a Dios porque estoy recibiendo un medicamento o una terapia que vale 10, 15, 20 veces más que cualquier otro medicamento. Entonces, si nos salimos de ese lado egoísta, ¿cierto? Como nos está enseñando aquí el espiritismo, cuando nos enfrentamos a un cáncer o una enfermedad, nos vamos a dar cuenta que son más las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor que aquel dolor que yo estoy padeciendo en ese momento. Y nos termina diciendo que siempre cuando la carga está pesada en nuestra espalda, ¿cierto? Debemos mirar hacia dónde, hacia arriba, ¿cierto? Porque si inclinamos la frente hacia el suelo, pues vamos a sentir todo el peso, la gravedad, y nos hará sentir con esa carga cada día más. Entonces, la vida no es fácil como mirábamos, más este planeta de expiación y de pruebas, donde vemos dolor y sufrimiento, donde vemos que los esfuerzos por hacer el bien parecieran que fueran escasos o pocos, pero si nos ponemos a observar el conjunto, nos estamos dando cuenta que hay muchas cosas buenas, muchas acciones buenas que siempre van a tender allí para ayudar. Un ejemplo de eso es Chico Javier. Me encanta siempre traer ese recuerdo de Chico Javier, porque cuando conoce uno la vida de este gran hombre, se da cuenta que tuvo muchas enfermedades de pequeño, las dificultades que tuvo de pequeño, y después con esa labor de servicio de usted nunca escuchaba quejarse de nada, si tenía, no tenía, nunca estaba en esa situación. Y cuando esas enfermedades lo fueron agobiando, con esa ceguera de ese ojito, como su falla cardíaca que lo acompañó durante toda la última existencia, llevando a hospitalizaciones y a un estado de salud casi allí bien agobiado, toda la gente le preguntaba, ¿no? Chico, tú que eres amigo de esos espíritus buenos, tú eres amigo del doctor Becerra Meneses, ¿por qué no le dice que te cure ese ojito, que te lo aliente para que tú puedas ver bien, porque tú haces mucho bien? Y él siempre contestaba con una sonrisa y nos decían, y les decía a las personas cuando le preguntaban eso, claro, yo puedo decirle al doctor Becerra que me haga eso,
y Él me lo puede hacer, pero si Él me lo hace, mi imperfección aparecerá por otro órgano. Es así, queridos hijos, que nosotros, con lo que el espiritismo nos enseña, nos tenemos que llevar más que a ponerle tanto cuidado al cuerpo físico, que claro que se necesita pedir ayuda, tenemos que hacer todo el trabajo. ¿Para qué? Para reflexionar como espíritus, que allí es donde está la causa de esa imperfección y que esa imperfección necesita es erradicarse de nuestra alma. Puedo yo quitarme, arreglarme ese cuerpo físico, pero mi imperfección aún persistir en el espíritu. Y si no lo manifiesto en esta existencia, lo podré hacer en las siguientes si yo no trabajo con ello. Entonces, mis amigos, antes de terminar, quiero darle la palabra a Maritza, nuestra amiga que se encuentra aquí, para que por favor podamos compartir con ella algunas preguntas que yo le voy a hacer, y si ustedes tienen otras, pues también ella con mucho gusto nos las responderá. Entonces, si Maritza me escucha, por favor, puede activar su micrófono para yo escucharles. Hola, buenas tardes para todos. Eduardito, buenas tardes. Hola, Maritza, mi amiga. Muchas gracias. No, yo soy quien te agradece por venir a compartir esta experiencia de tu vida, que sé que será muy, muy beneficiosa para muchos de nosotros, porque la verdad no he tenido una enfermedad en mi existencia tan grave, por lo tanto pienso que lo que ella nos va a decir es más importante que lo que yo les he dicho hasta ahora. Bueno, Maritza, cuando tú llegaste donde tu médico y te dieron ese diagnóstico de ese cáncer de seno que es el que tienes, ¿qué sentiste ese día? ¿Cómo fue ese momento? ¿Me escuchas, Maritza? Eduardito, discúlpame, es que me está molestando el internet. Ah, ya. No, ya, que se estaba... Ya, ahorita sí. Bueno, listo. Te estaba preguntando, Maritza, vean, no la había visto hace más de un año, no le conocía pero me decía que el cáncer cambia el cuerpo físico. Esa cabellera tan hermosa. Una cabellera mona, hermosa, bien bonita, y vea cómo está ahora. Bueno, Maritza, entonces te preguntaba, ¿qué fue lo que sentiste ese día cuando tu médico te dijo, tienes un cáncer de seno? Bueno, Eduardito, y para todos, esto ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa desde el primer día que me llegó mi biopsia a mi correo electrónico y miro el diagnóstico que me llega en esa patología y me dicen carcinoma de seno. Yo lo único que pensé, yo dije, Señor, es una oportunidad. Fue la primera palabra que se me vino a mi mente. Sin embargo, pues yo pensaba era más en mi familia, en mi madre. Yo decía, esta noticia para mi madre va a ser duro, para mí va a ser una oportunidad y creo que tengo que aprovecharla al máximo. Tengo que aprovecharla y yo sé que Dios me va a dar esa fortaleza que yo voy a necesitar. Y gracias a Dios, pues conociendo el espiritismo, yo sé que es algo a lo que yo me comprometí. Y pues como me comprometí, tengo que cumplir, hacer una tarea muy, muy completa. Bueno, muchas gracias. Y bueno, entonces, ¿qué cambios ha tenido durante todo este tiempo desde el punto de vista físico, de familia, todo eso que ha pasado? Porque sé que han pasado muchas cosas. Eduardito, mira, vuelvo y les reitero, esta es una oportunidad maravillosa porque todo mi contexto familiar, mis hijos, mi madre, mi hermana, mis hermanos, se vinieron a acompañarme en todo el tiempo, han estado en especial, pues mi hermana ha sido una fortaleza muy grande para mí. La relación que teníamos de familia ha sido más intensa ahora, porque pues uno por su trabajo, por sus oficios, por el corre-corre de todos los días, pues descuida muchas cosas de la parte familiar y nos hemos unido mucho más. También le doy muchas gracias a Dios porque a pesar del dolor físico, del dolor emocional, porque han sido crisis depresivas, han sido crisis de dolor, pero Dios siempre estuvo ahí conmigo y con toda esa ayuda espiritual que yo he tenido,
nunca me han dejado sola. Y todo, en cualquier momento que yo llegaba a la unidad de oncología, yo iba muy tranquila, muy dispuesta. Yo le decía, Señor, esta es una nueva oportunidad, esto es un aprendizaje y necesito aprender muy bien de esto. Y yo llegaba, al canalizarme, me chuzaban una vez, dos veces, tres, cuatro veces, y yo decía, Señor Padre Celestial, tú me das esta fortaleza que necesito. Y no quiero llanto, no, no, Señor, tú no me puedes permitir que yo me derribe por esa situación. Entonces son cosas tan hermosas que a mí me han pasado, personas de mi trabajo, compañeros de trabajo, que ha sido impresionante el amor tan grande que me han demostrado en estos momentos, que vuelvo y digo, por el corre-corre del día a día de nosotros no le damos esa importancia. Hay veces, pero me he dado cuenta de ese afecto tan grande. Y pues bueno, gracias a Dios he tenido dos profesiones maravillosas. Yo fui enfermera, siempre estuve, tengo pues conocimiento también, y ahora, y pues bueno, también soy psicóloga, entonces me ha apoyado mucho, mucho en esa parte. Pero cuando hay dolor físico, dolor emocional, pues eso a uno no le sirve. A uno lo único que le sirve es la parte espiritual, todo lo que tiene que ver con Dios. Yo le decía, Señor, esto necesito que tú me ayudes. Y siempre buscándole la chispa, siempre buscándole el humor, porque yo decía, yo no puedo derrumbarme, es una tarea a la que yo me comprometí y que la debo cumplir. Entonces, es una oportunidad maravillosa. Toda la vida, y han llegado bendiciones, y día tras día son bendiciones que Dios me ha dado. Entonces, me siento feliz. Por ejemplo, mi cabello. Jamás en mi vida yo lo tenía así. Mi cabello, pues siempre me lo mandaba a tinturar largo. Ahorita no, o sea, porque yo digo que eso hace parte de este aprendizaje. Tener mi cabello, que cuando yo salía aquí, iba para el tratamiento y me bajaba así, yo iba saliendo acá del ascensor y mis vecinos de una vez me volteaban a mirar como, uy, ¿qué le pasó? Pero yo me sentía feliz, o sea, no he sentido vergüenza porque eso hace parte de mi aprendizaje. Y yo sé que tengo cada uno de estas etapas que Dios me ha permitido vivir, pues es algo maravilloso. Y un tratamiento del cáncer es fácil, es suave. ¿Cómo se siente cada vez que se te hacía la quimioterapia? Pues le cuento que no ha sido fácil. No digo que es duro porque sé que esa palabra no es buena, pero siempre he dicho, no ha sido fácil. No, yo me colocaban la primera bolsa de líquidos. Cuando llegaba el medicamento rojo, yo miraba de reojo hacia arriba y yo decía, Señor, dame fortaleza, porque pues no ha sido fácil este proceso. Tenían que llegar por mí, acompañarme a salir, duraba 1 o 2 semanas sin poderme levantar, pero siempre con el ánimo y con la esperanza de que yo decía, esto es una oportunidad de vida, esto es un aprendizaje. Y eso es algo maravilloso. Lo único, cuando mis amigas me llamaban que no conocen del espiritismo, no, usted sí fue muy de malas, Maritza, ¿cómo le iba a dar esa enfermedad? Entonces a mí no discutía, pero yo le decía a ellos, siempre les he dicho, esto ha sido una bendición de Dios. Y la sigo llamando así, y no he terminado mi tratamiento, pero sigo diciendo cada día, es una bendición de Dios. ¿Y la cirugía? Bueno, cuando sí, en el primer momento pues que yo supe de mi diagnóstico, gracias a Dios, y por eso reitero, es una bendición. Todo mi proceso ha sido muy rápido, he tenido muchas personas muy cerca a mí que me han ayudado acá, tanto acá en el plano terrenal como en la vida espírita. Y todo fue un proceso muy rápido, un proceso acelerado. Me operaron, me tuvieron que hacer la mastectomía radical, más el vaciamiento axilar, más el colgajo. Bien, fui tranquila a mi cirugía. 8 días después, yo no era capaz de mirarme mi seno, pues mi seno no, mi lado donde me quitaron el seno. Le pedí mucha fortaleza a Dios, porque yo sé que la vida material es dura todavía, estamos muy prendidos de la vida material, a pesar de este estudio maravilloso. Ese momento sí fue algo
No fue fácil, no fue fácil de verme así en el espejo, mirarme, pero yo dije, bueno, Señor, tengo que seguir y tengo que seguir. Es un órgano que no lo necesito, es un órgano que no lo necesito, pero yo sé que sí necesitan de mí muchas personas. Entonces, adelante. Claro, lloraba y lloraba en ese momento porque no podía contener el dolor de verme en el espejo, pero fue algo, un momento, ya después no, empecé a orar y a pedirle a Dios y a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Muchas gracias, Marisa. Con el permiso, Humberto, no sé si hay alguna persona que le gustaría hacerle alguna pregunta a Marisa que se le hiciera en este momento, ¿no? Pues para que ella nos diera ese esclarecimiento. Doctora Arisa, en este momento no hay preguntas para ella, pero sí para la doctora Maritza Rivera, mucho agradecimiento y fortaleza, que es una mujer ejemplo para todos. Sí, sí, señor. Y para el doctor José Arisa, mucho agradecimiento por este esclarecimiento, sobre todo, que nos ilustra el por qué en la vida todo tiene un significado. Y precisamente el cáncer, el significado más grande es esa prueba que hemos escogido espiritualmente, nos permite avanzar en ese camino espiritual. Entonces, siguen llegando agradecimientos aquí para el doctor Arisa y una feliz tarde. No, a ustedes muchas gracias, a Marisa por aceptar esta invitación, gracias por dejarme ver la cara porque no se la había visto desde hace más de un año. No sabía que estaba así, vea. Eduardito, pero ya me está saliendo. Todos los días me miro al espejo y yo digo, vea, ya cómo me está saliendo de chévere. Muy chévere. Ah, bueno. Y gracias al espiritismo que es quien nos hace enfrentar las enfermedades de esta forma, con muy buena actitud, sabiendo que es un aprendizaje para nuestra alma. Muchas gracias a todos. Bueno, continuando con la actividad. Disculpa, Humbertico, hay dos preguntas y Marta Lucía Montoya está alzando la mano. Por favor, ¿me las lee, Junior? Es que acabo de cerrar el chat. Bueno, con mucho gusto. Maritza, muy amable por tu experiencia de vida, muy engrandecedora y eres un ejemplo a seguir, de verdad que sí. Aprovecho este momento. Dice, bueno, dice de Luis Valencia, eres una mujer muy valiente y ruego a Dios que te bendiga. Me gustaría saber qué te hace tener fortaleza ante la vida. Bueno, esa es una pregunta muy linda, porque la fortaleza que me ha dado el espiritismo, que me ha dado nuestro Padre Celestial, ha sido grandioso. Yo les contaba a Eduardito, bueno, a todos nuestra familia espírita, que mi padre hace 14 años falleció de un CA de próstata, y cuando yo supe, pues yo trabajaba como enfermera, me di cuenta del diagnóstico de mi papá y yo sentí derrumbarme. Para mí fue algo durísimo y yo juzgaba a Dios, decía, ¿por qué si mi padre fue un padre maravilloso? ¿Por qué tiene que pasarle esto a mi papá? Pero yo no sabía nada de espiritismo, o sea, yo no conocía esta doctrina de amor. Y yo lo juzgaba, yo decía, Dios mío, ¿por qué si usted es amor, por qué a mi papá le tiene que pasar esto? Pero mira que con los años que vine conociendo esta doctrina de amor, me enseñó a que todos tenemos que pasar por estas pruebas porque somos seres humanos imperfectos, seres humanos materialistas, egoístas, vienen todas esas imperfecciones, el egoísmo, la vanidad, la envidia, que son algo que a nosotros todos hemos pasado por momentos en estas situaciones. Entonces, para mí esto fue algo hermosísimo. Pues no ha sido fácil, vuelvo y reitero, pero mirarla y yo comparo, yo digo, bueno, le doy gracias a Dios porque en esos momentos, hace 5 años estoy en la doctrina maravillosa. Si no hubiera estado en esta doctrina de amor, creo que yo no
creo que estaría muy derrumbada. Pero este amor que Dios a mí me ha dado, saber que mi guía espiritual nunca me ha abandonado, que siempre ha estado conmigo, para mí ha sido maravilloso, maravilloso. Gracias. Hay otra que dice, Janet, ¿ha tenido manifestación de espíritus que la perturben? No, 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 no. Eh, Hubo unas situaciones de espíritus de hace muchos años que desafortunadamente no vinieron a este mundo terrenal por, por falta de conocimiento, por falta de amor, bueno, que en un principio sí estuvieron mucho acompañándome cuando las primeras quimios fueron tan duras, pero ellos siempre estuvieron dándome esa fuerza, ese anhelo, ese amor en decirme, tú puedes, tú vas a seguir, perdónate, porque yo no me perdonaba de cosas que yo había podido hacer en mi juventud. Y ellos a mí me enseñaron a que yo tenía que perdonar esos errores que yo había cometido. Esos fueron los espíritus maravillosos que siempre han estado conmigo y que entendí que me tenía que perdonar. Bueno, le vamos a dar la palabra a Marta, Lucía, y hay una pregunta, pero creo que esta es como para José. O saquemos la pregunta de una vez y después le damos la palabra a Marta, Lucía, por favor. Eduardito, ¿cómo hablarle a un niño sobre esta fortaleza ante el cáncer? Me parece esa una excelente pregunta que nosotros como espíritas, como seguidores o conocedores del espiritismo, no se nos puede olvidar. Comprender, como lo decíamos ahí en la pregunta 413, que nosotros somos un espíritu, que esa etapa de infancia como tal solamente se vive en el mundo corporal. Entonces, como espíritu, allí hay un espíritu. Entonces, tenemos que hablarles al espíritu, claro, de acuerdo a esas condiciones o a ese desarrollo de esos órganos, ¿cierto?, intelectuales que se va dando en un momento un niño. No es lo mismo hablarle a un niño, un recién nacido con un cáncer, o de 1 año, uno de 10, de 5, dependiendo, ¿no? Pero yo sí puedo hacer algo que nos enseña el espiritismo, y es que cuando ese cuerpo físico está allí en el dormir, pues su espíritu está en emancipación. Por lo tanto, entonces yo puedo hablarle a ese espíritu desde ese punto de vista, como espíritu, ayudándole a comprender todo esto que estábamos analizando aquí, ¿no? Comprendiendo que está ante una prueba, que esta es una oportunidad, como les decía Maritza, de un aprendizaje, que estamos allí aprendiendo como espíritu y ayudándolo en ese proceso. Entonces es algo que no se nos puede olvidar, que aunque el niño tenga un cuerpo de niño, allí hay un espíritu, y muchas veces más viejo que nosotros y mucho más, con más comprensión que la que nosotros podemos tener, pero todo acorde a su edad, ¿no? Gracias, José. Tienes la palabra, Marta Lucía. Buenas tardes. Muy bonita conferencia, gracias. Integral. Y el testimonio de nuestra compañera. Entonces, pues yo siempre refiero de que cuando tenemos el conocimiento de la doctrina espírita y tenemos cierta situación de enfermedad, de acuerdo a cómo hemos vivido nuestra vida, nosotros nos puede dar antes, durante o después que fue programada desde el mundo espiritual. Y cuando conocemos la doctrina, automáticamente vamos haciendo ese viaje interior y la transformación. A lo que el hermano, el médico refiere, sí, cuando tenemos ese conocimiento espiritual, y como decía chicos, si me quitan el ojo, pues si me pido que me curen el ojo, me va a resultar la enfermedad a otro lado, porque él estaba haciendo su transformación moral, estaba haciendo el trabajo. Y eso es lo importante, cuando tenemos esa parte de sanar desde el punto de vista espiritual, esa energía repercute en el cuerpo periespiritual y en el cuerpo físico.
en proceso de sanación, que no vive uno igual la enfermedad. Y con el testimonio de ella, pues no refiero nombre, pero muchos espíritas la conocemos. Tenemos una compañera espírita que le dio un cáncer de estómago, le quitaron el estómago, espiritualmente le dieron un pseudoestómago y ella tiene un diagnóstico de lupus tan latente y tiene un riñón como una pasa y ha sufrido accidentes, ha estado mucho tiempo en coma y hace una tarea tan bonita espírita que eso le permite a ella, de alguna manera está haciendo el trabajo y le hacen prólogas, porque ella la operaron del estómago hace más o menos, yo creo que unos 15 años y tal vez atrás. Y con el mismo diagnóstico que tiene la hermana, conocí a una persona hace más o menos unos 28 años, no, una conocida hace más o menos 28 años, le dieron ese diagnóstico, le hicieron la misma cirugía. Y los médicos le dieron a leer estos libros de la hermana Ross, la médico psiquiatra, que creo que fue ella que creó la tanatología fue Frank. Bueno, como ella aceptó y no tenía ningún conocimiento espírita. En esa época yo tampoco. Y después ella me refería a mí, o sea, con el libro ella hizo una transformación tan grande, una conexión. Ella me decía, yo voy a paseo y ella no usó prótesis. Y entonces todo el mundo me mira, a mí no me incomodan mis heridas, no me incomoda que me vean sin un seno porque yo estoy en mi proceso. Y hoy en día está muy bien y no es espírita ni hace el trabajo espírita, pero se ha hecho una gran transformación en su vida. Gracias. Bueno, pues la doctrina nos da todas las herramientas, nos dice todo y el médico lo dijo todo también. Mucha fortaleza. Gracias. Muchas gracias. Ya para terminar, vamos a hacer la última. Pues tienes muchas frases, ojalá las puedas ver, Maritza, en el chat del Zoom. Y esta me parece muy bonita. Dice, buenas tardes, un favor, señora Maritza, ¿cómo conoció el espiritismo y cómo y qué evento la hizo fortalecer su fe en el espiritismo y cómo lo hace? Bueno, esa fue una experiencia maravillosa. Fue algo doloroso. Nosotros llegamos al espiritismo porque mi hermana, el niño menor de mi hermana, tenía 17 años, en un accidente desencarnó. Y mi hermana llegó buscando, ella estaba muy desconsolada, muy desubicada, iba a la iglesia católica. Pues nosotros fuimos católicos toda la vida, pero el catolicismo al que nos llevaban al sermón de las 7 palabras, en las 3 primeras palabras y ya, nos llevaban nuevamente para la casa en nuestra infancia. De resto, no más. Y mi hermana llegó al espiritismo, estuvo como 2 meses cuando ella me invitó. Yo le dije, bueno, voy a ir como por mirar a ver qué. Llegué yo y siempre lo he dicho, se lo he reiterado muchas veces a mis amigos espíritas, a mi familia espírita, que para mí el espiritismo fue amor a primera vista. Yo llegué a la primera conferencia y yo dije, wow, esto es maravilloso, Dios mío, de lo que yo me estaba perdiendo, Señor. Cuando conocí la Fundación Casa de la Esperanza, hacemos, bueno, me incluyo, pues ahora por la pandemia, pues no podemos hacer presencia, pero se hace un trabajo maravilloso con todas esas familias. Y fue un amor impresionante. Yo dije, no, o sea, esto es algo hermoso donde yo debo estar, esto es una tarea donde yo tengo que estar. Y empecé a hacer ese trabajo maravilloso con la Fundación Casa de la Esperanza. La familia espírita es maravillosa, el acompañamiento entre todos, cómo nos preocupamos los unos a los otros, cómo ayudamos a otra gente que tampoco conocemos. Entonces fue algo muy bonito llegar a una conferencia donde
nos cuentan y nos relacionan, nos ponen una relación con la vida como nosotros la estamos viviendo, o bueno, o otras personas que de pronto no hacen parte de este espiritismo, y poder entender todo esto fue algo hermoso. Y yo dije, no, Señor, gracias por esta oportunidad de haberme traído a esta doctrina de amor tan hermosa. Y ahí estoy enamorada, siempre enamorada de la doctrina. Yo creo que muchas veces yo le decía a Francia especialmente, yo le decía a Francia, yo ¿por qué no conocía esto antes? Y ellos me decían, es que el momento de Dios es perfecto. Tú llegaste porque lo necesitaba. Cuando me diagnosticaron el CAD, el carcinoma, yo dije, yo era vanidosa, yo decía, bueno, yo llegué por el dolor de mi hermana, claro que sí me dolía el fallecimiento de mi sobrino, pero yo decía, la prueba es para mi hermana, ¿no? La prueba es de mi hermana. Pero resulta que ahora no, ahora entiendo que Dios me estaba preparando para esta prueba que yo tenía que pasar, que yo había adquirido en el plano espiritual. Entonces yo decía, no, Señor, gracias, porque tú me preparaste, tú me empezaste a ubicar donde yo tenía que estar para que esta prueba no fuera tan dura, ahora sí digo esa palabra. Entonces, por eso digo, esta prueba no ha sido fácil, no ha sido dura, pero no ha sido fácil. Entonces, me encamino tanto que yo digo, gracias Dios, porque tú me has permitido en realidad conocer la vida espiritual. Gracias, Maritza. No sé si nuestro director quiera dar unas palabras. Sí. Y ya, Humbertico, te cedo Muy bien. tu cargo. Gracias. Querida Marisa, gracias por el testimonio que ha brindado a todas y a todos quienes nos encontramos en esta plataforma virtual. No es sino la verdad que está dando testimonio de vida, pero testimonio de vida no de amargura, sino testimonio de vida de esperanza, de fe, en el amor a Dios, al buen Jesús y a la humanidad. Creo que esa terapia que se hizo usted a través de esa bella obra social que preside nuestro querido médico Eduardo, le ha venido ayudando y le seguirá ayudando, porque el Maestro Jesús dijo, el hombre no vino, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, el amor es una terapia para usted, querida Maritza, y para José Eduardo, muchísimas gracias, querido hermano, y para todos mis hermanos allá de Neiva, un abrazo muy fuerte. Gratitud, gratitud por siempre a todas y a todos mis hermanos que también han hecho parte de esta sala virtual. Gracias. Pueden continuar, por favor. Gracias nuevamente al doctor. Disculpe Sí, que quiero primeramente agradecerle a Eduardito por esta invitación. Eduardito me dijo en abril, yo estaba terminando, hace un mes terminé la última quimioterapia, ahora sigo con la tarea de las radioterapias que me toca desplazarme hasta la ciudad de Ibagué. Gracias a Dios ya mañana viajo con la bendición de Dios, arranco el martes. Sé que ya va a ser otro proceso diferente, pero bueno, voy feliz porque yo sé que vamos a salir victoriosos de esta tarea y de esta oportunidad. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por este momento tan bonito, tan esclarecedor, porque siempre escucho conferencias en las tareas que tenemos todos los días. Yo digo, esto es algo que nos esclarece día a día y nos enamora más del espiritismo. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, sin más palabras, nuevamente agradecimiento al doctor Alisa y a Maritza. Una feliz tarde. Y continuamos con nuestras actividades de Rutas de Luz. Pasamos a el Evangelio. Y para hoy, Erika Telles nos va a tratar del Evangelio, que es capítulo 17, Sed Perfectos. El tema, el hombre de bien. Ítem 3. Gracias. Buenas tardes para todos. Eduardo, de verdad, muchísimas gracias por tu conferencia. Maritza, un abrazo. No tengo el gusto de conocerte personalmente,
pero esto es motivador, esto es inspirador para cada uno de nosotros en nuestras vidas, tener este ejemplo tan maravilloso. Para dar paso al Evangelio, entonces nos dice la lectura así: la pureza del corazón es inseparable de la simplicidad y de la humildad. Excluye todo pensamiento de egoísmo y de orgullo. Por eso Jesús toma a la infancia como emblema de esa pureza, del mismo modo que la tomó como el de la humildad. Esa comparación podría parecer injusta si se considera que el espíritu del niño puede ser muy antiguo y que trae al renacer a la vida corporal las imperfecciones de las que no se ha despojado en las existencias precedentes. Solo un espíritu llegado a la perfección podría darnos el ejemplo de la verdadera pureza. No obstante, la comparación es exacta desde el punto de vista de la vida presente, porque el niño, dado que aún no ha podido manifestar ninguna tendencia perversa, nos ofrece la imagen de la inocencia y del candor. Por otra parte, Jesús nos dice de un modo absoluto que el reino de los cielos es para ellos, sino para los que se les parece. El aporte que puedo hacer en la tarde de hoy para este evangelio tan hermoso es que cuando nuestros caprichos, ideas y gustos se anteponen siempre a los deseos e intereses de los demás, estamos dejando de lado la humildad, llenando nuestro corazón de situaciones complejas, las cuales nos dejan a un lado el camino del progreso. Y siendo Jesús el modelo para la humanidad por excelencia, en alguno de los apartes de sus enseñanzas nos invitaba y nos dejaba como reflexión: dejad venir a mí los niños. Y esto lo hacía con el fin de explicarnos cuán puro e inocente es el corazón de un pequeño. Nosotros sabemos dentro de la doctrina espírita que todos somos espíritus viejos porque hemos trasegado por diferentes reencarnaciones y que gracias a esas reencarnaciones hemos aprendido a crecer. Pero ya encarnados en esta materia, debemos necesariamente pasar por este periodo de la niñez. ¿Y esto con qué fin se hace? Para que podamos pulir nuestras ideas, aprender nuevos hábitos, porque siendo espíritus viejos, aún así traemos consigo lo que hemos cultivado en otras existencias. Y lo más hermoso es que bajo la tutela de los padres, de nuestros cuidadores, ellos cimentan esas bases morales que van a servirnos cuando seamos personas más grandes para desarrollarnos en la sociedad como los verdaderos hombres y mujeres de bien. Entonces es en ese proceso de la niñez lo que marca la inocencia, ya que la manifestación de los sentimientos y emociones son sinceras, son libres de cualquier orgullo. Y si nosotros nos damos cuenta en los pequeños detalles que tienen los niños, por ejemplo, como el compartir los juguetes y la forma tan interesante en que solucionan los conflictos o diferencias, nos damos cuenta que para ellos toma menos tiempo solucionar esas dificultades, esas diferencias. Y cuando nosotros estamos en el proceso de la adultez, donde se supone que ya hemos consolidado nuestro carácter y hemos madurado, esto con el fin de afrontar los problemas y situaciones difíciles que trae la vida, nos damos cuenta que estamos dejando de lado ese niño o niña interior que cada uno tenemos consigo. Y en la medida que pasa el tiempo, entonces se tienen personas queridas y otras no tanto. Pero si analizamos qué pasa con aquellas con las que muchas veces tenemos diferencias por pequeñeces y que nosotros no solucionamos el problema en el menor tiempo posible, sino que al contrario, como adultos, dejamos pasar más tiempo. Son periodos más largos de nuestra vida en que nos alejamos de esas personas, las cuales nos hicieron sentir heridos.
¿Heridos en qué? En nuestro orgullo y en nuestro egoísmo. Entonces, nosotros, y como muy bien lo referenciaban en la conferencia y ahora con las palabras tan sensibles que nos compartió Maritza, todas esas emociones y sentimientos negativos lo que hacen es cargarnos emocionalmente. Y con el tiempo, pues empezamos a desarrollar esas enfermedades físicas que no son más que la somatización del errado manejo que le damos a esas emociones. Entonces Jesús nos enseñó que el reino de los cielos será de aquellos que parezcamos niños. Es eso, conservar la candidez, cultivar el perdón, como muy bien lo decía Maritza, el perdón. El perdonarnos significa que aceptemos que somos seres humanos, que erramos, pero que tenemos la oportunidad de mejorar y olvidar esas ofensas que nosotros recibimos a diario. Entonces, la reflexión es, ¿acaso nuestro Padre Dios no nos perdona siempre? ¿No nos da la oportunidad de ser mejores cada día? Claro que sí. Y si nosotros no terminamos nuestra tarea o nuestra misión que se nos ha encomendado en nuestra existencia, Dios nos da la oportunidad a través de otras reencarnaciones pulirnos y seguir en ese camino infinito del progreso. Entonces, solo por el amor seremos liberados de las situaciones negativas que nos atormentan. Y la invitación de este evangelio es que seamos humildes de corazón y aprendamos que todos necesitamos del perdón. Muchísimas gracias. Si alguna persona tiene algún aporte, entonces para que nos los haga llegar. O un comentario por este medio. Humberto, tienes el micrófono apagado. Perfecto. No hay aportes, entonces le agradecemos a Erika por el Evangelio y se encadena precisamente a la conferencia de hoy, a esa inspiradora experiencia de Maritza, donde las virtudes, el desarrollo, el perdón del ser humano es el camino espiritual. Entonces, para el siguiente sábado tenemos la conferencia, entonces le damos paso a Junior para que nos la presente. Y la conferencia es Jesús y todos los tormentos, a cargo de Hugo Telles. Bueno, ahora le damos la palabra a Santiago Arrantes para la oración de cierre. Santiago. Buenas tardes para mis queridos hermanos. En el día de hoy, realmente la conferencia fue bastante fructífera, con esa experiencia tanto en la parte de teórica y en la práctica que nos ha dejado nuestra hermana, de la experiencia que es algo realmente muy especial. Bueno, nos disponemos para elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial, por darnos el día de hoy la oportunidad de escuchar esta conferencia de nuestro hermano Eduardo sobre el cáncer y la experiencia que también nos trajo nuestra hermana en el sentido de ver esta prueba como una oportunidad, como una bendición, una evolución para que cada uno de nosotros, en los cuales de alguna u otra manera tengamos conflictos
veamos esa empatía, esa humildad y esa oportunidad que nuestro Padre Celestial nos da para crecer, para ir cada día en el proceso evolutivo, teniendo en cuenta que cada prueba es una bendición, Señor. Te agradecemos también por nuestro hermano y guía Jesús de Nazaret, por los espíritus guías espirituales del Centro Espírita que en el día de hoy han estado con nosotros. También a las personas que asistieron el día de hoy a recibir este mensaje de esperanza, de grandeza, y también te pedimos por nuestra amada Colombia, por los estados de conflicto que actualmente presentamos, para que nos llene de mucha paz, empatía, ilumine a nuestros gobernantes, para que cada uno de ellos lleguen a un acuerdo para que podamos continuar tanto en el proceso de crecimiento, también con nuestras diferencias que podemos tener. Señor, te agradecemos y te pedimos también por nuestros familiares, hermanos que de alguna u otra manera se encuentren con alguna enfermedad o algún dolor, que sean aliviados, fortalecidos, y también sus familias que los apoyen, que sean también inspirados y que sean una oportunidad más de lucha para poder sobresalir de esa situación. Señor, te encomendamos a nuestros guías espirituales que nos ayuden, nos sigan bendiciendo, y así sea. Que así sea. Muchas gracias, Santiago, y una feliz tarde para todos.